Hola, bienvenido a este vídeo de bitplanet.es, donde se mostrará cómo realizar el montaje de un disipador Arctic Freezer A30 en un Zócalo AM3. Es muy importante que para realizar el montaje del nuevo disipador se desmonte totalmente la placa base de la torre del ordenador para que podamos trabajar con comodidad. Se empieza retirando el disipador antiguo, soltando los anclajes y retirándolo con cuidado, porque la pasta térmica que hay en la base del disipador puede succionar el procesador y sacarlo de su zócalo. Finalmente se retira el cable del ventilador que está unido a la placa base. Aquí puede verse fácilmente el soporte de plástico del disipador anterior y en el centro el procesador, cubierto con la pasta térmica que se deberá retirar, ya que una vez desmontado el disipador no es aconsejable reutilizarlo. El soporte de plástico viene anclado con 4 tornillos que se quitarán con facilidad. Finalmente, el soporte se desprende con soltura. Al levantar la placa y al haber quitado los 4 tornillos, se libera una pieza metálica que abraza a la placa base por la parte inferior y que se reutilizará en el montaje del nuevo disipador. Con ayuda de una toallita seca desmaquillante se retira con suavidad los residuos de la pasta térmica que ha quedado en la superficie del procesador. Se limpia tanto la superficie como los bordes del procesador para impedir cualquier resto de pasta. Se toma la pieza metálica que va colocada debajo de la placa y se acopla en los 4 orificios perforados de la placa base. Se sujeta y se coloca la placa boca arriba y comprobamos que los salientes de la pieza metálica sobresalen por encima de la placa. El disipador trae 2 juegos de soporte para orientar el ventilador hacia un lado u otro. Los soportes más alargados son para colocar el ventilador en posición horizontal para que el flujo de aire circule hacia la parte trasera de la torre o hacia la parte delantera. Para colocarlo en horizontal, los soportes y la posición sería esta. Estos otros 2 soportes más anchos son para colocarlo en vertical, para que el flujo de aire circule hacia la parte superior de la torre o hacia la parte inferior. La posición de estos otros 2 soportes sería esta otra. Una vez decidida la posición que tendrá el ventilador, tomamos las pegatinas que vienen en la caja y las 4 piezas pequeñas de plástico en forma de tubo. Se despega el papel protector de la pegatina y se pega a la pieza de plástico, para luego adherirla a la placa base introduciendo el saliente de la placa metálica que sobresale por la placa base. Y así con las 4 piezas. Se asegura la adherencia de los adhesivos a la placa y ahora es momento de colocar los soportes sobre las piezas blancas. Se introducen los tornillos y se hacen coincidir en los orificios.
Los tornillos se pueden apretar primero con los dedos para presentar adecuadamente la pieza en su lugar, y lo mismo con el otro soporte. El soporte irá atornillado a la pieza metálica que queda por debajo de la placa base, apresando en medio las piezas de plástico blanco. Para asegurar una fijación correcta, conviene apretar los tornillos de forma alterna. Los tornillos deben quedar bien sujetos, apretados y firmes, pero tampoco en exceso o podríamos dañar la placa o las roscas. El disipador viene con una jeringa de pasta térmica de muy buena calidad, con un gran poder de transmisión del calor. Para aplicar esta pasta hay que retirar el precinto de plástico transparente que el disipador tiene en su base. Y se aplica un filo hilo de esta pasta a lo largo de cada uno de los tubos de cobre. No hay que colocar demasiado porque la cantidad de pasta térmica es muy justa y un exceso de este componente repercute negativamente en la disipación del calor hacia el disipador. Ahora se toma la placa base y se presenta el disipador en la posición correcta, haciendo coincidir los orificios que hay en la base del disipador con las marcas de los soportes que están anclados en la placa. Se colocan los tornillos, apretándolos de momento con la mano. Y para colocar el tornillo delantero es preciso quitar el ventilador. Para ello se separan las aletas laterales del marco del ventilador y la pieza sale hacia adelante con facilidad. Igualmente se coloca el tornillo en su lugar y se aprietan de forma alternada para que quede bien sujeto y firme. Se coloca el ventilador de nuevo, haciendo coincidir el marco con el cuerpo del disipador, apretando ligeramente en los laterales del marco. Se comprueba que el marco quedó bien sujeto al disipador y que las aspas giran libremente. Se coloca el cable del ventilador al conector adecuado y se coloca el cable en una posición que no entorpezca el montaje dentro de la caja del ordenador. Con ayuda de una toallita se limpia todas las zonas de aluminio para quitar las huellas de los dedos, ya que con el tiempo estas huellas pueden dejar marcas y oscurecer el aluminio. Y así quedaría montado el disipador en la placa base. Para más información sobre este disipador, sus características
características y conocer el resultado de algunas pruebas realizadas con el Arctic Freezer A30, puedes consultar la página web bitplanet.es en la sección de artículos sobre hardware, y el enlace puedes encontrarlo en la descripción del vídeo.